alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Gracias a Luis José Samayoa y también a Luis Ernesto Mendoza por esa importante información que nos dan desde muy tempranas horas de la mañana a través de Telenoticias Megavisión. Vamos en esta mañana del lunes 18 de marzo, como siempre, a desearle el mejor de los éxitos para la presente semana. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades para que todas aquellas metas, todos aquellos proyectos que usted contemple en su agenda puedan cumplirse. Una advertencia de parte de las autoridades de medio ambiente es que estemos poco expuestos precisamente a los rayos solares. Vamos a tener la continuidad de lo que hemos tenido en los últimos días. Desde luego un impacto fuerte en las altas temperaturas, lo cual genera estos calores tremendos que hemos tenido, ¿verdad? Especialmente este fin de semana. Por lo cual es importante mantenerse hidratado y evitar la exposición al sol. Vamos en esta primera parte del programa a hacer una lectura de cómo está el país postelectoralmente hablando. Quiero darle la más cordial bienvenida a Eduardo Escobar, director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte. Buenos días. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir con usted este espacio. Después de un evento electoral como el que hemos tenido, en el que ha dejado, desde luego, extrañados a propios y extraños por algunos resultados, yo creo que también tú tienes una lectura, y lo hemos estado viendo a través de los informes que ha dado la organización para la que trabajas, en el sentido de hacer valoraciones generales y también puntuales de cómo fueron estos eventos electorales, Eduardo. Bueno, yo creo que lo que habría que tener en mente sobre estos procesos electorales es el aspecto de si estos procesos tuvieron los elementos necesarios para hacer unos procesos democráticos con todo, digamos, con toda la palabra. De eso vamos a hablar definitivamente. Bueno, vamos a también, como siempre, invitarlos a todos y cada uno de ustedes a que participen a través de nuestro WhatsApp. Pero antes le damos la más cordial bienvenida a nuestro patrocinador, Banco Agrícola, de este siguiente segmento. Bueno, gracias a Banco Agrícola vamos. Ahora sí, creo que es importante, decía, de que conocer desde los informes que han estado dando, desde tu postre, como en este caso de tu posición como director ejecutivo de Acción Ciudadana, los aspectos relevantes que de alguna manera determinaron el resultado de lo que tenemos hoy en día. Y hay aspectos que sin duda alguna representan un reto desafiante para el país. Yo creo que así ya entramos en esa amplitud para conocerlos, como por ejemplo el sistema de administración que va a tener esta conjunción, esta unión de distritos ahora en un solo municipio, de los 44 que se hablan. Yo creo que la elección, Ernesto, deja varias lecciones, varias cosas que hay que analizar, precisamente porque han significado cambios, han significado, digamos, un nuevo escenario, y esto, sin duda, para el país tiene que, como digo, tiene que ser analizado el impacto que esto tiene. Un tema que creo que es importante señalarlo, Ernesto, y en otro programa lo habíamos hablado, el sistema de partidos políticos. O sea, quedó debilitado, más debilitado de lo que estaba, y pues, digamos, se confirma que se va migrando a un sistema de partido hegemónico. Entonces, allí hay un tema importante que analizar, esa traslación a otro tipo de sistema y el debilitamiento del sistema de partidos. Y digo esto porque cuando un sistema de partidos implosiona, un sistema de partidos se debilita, eso da margen para, o ya sea un partido hegemónico o para figuras de caudillo. Entonces, eso creo que hay que analizarlo también del proceso electoral. Lo otro, aspectos de competitividad, Ernesto. Estamos hablando de que, como en toda elección, siempre el partido oficial tiene una ventaja, tiene siempre todo el aparato de Estado trabajando para que se agencie una victoria electoral el partido.
Entonces eso de nuevo se repite, solo que con el agregado de que los partidos de oposición se han visto limitados en aspectos financieros. No tuvieron en su momento financiamiento público, no tuvieron financiamiento privado en la cuantía que antes se tenía, entonces ese es otro aspecto. Y el último, Ernesto, el tema de la reforma electoral. O sea, son elementos que están ahí. Se trastocó el sistema electoral y esto obviamente tuvo un impacto en la distribución del poder. Ok, veamos un poquito. En la primera etapa tú hablas sobre el sistema de políticos o sistema de partidos políticos que da paso a lo que sería una nueva era de un sistema de partido hegemónico, ¿no? Que podría caer en algún momento en caudillismo. Pero este es el anhelo que siempre todo partido político ha buscado, que no han tenido las oportunidades porque el soberano no se los ha dado. Esa es otra cosa, Eduardo. No, eso es así. ¿Cómo entender y comprender que los tiempos en política, perdóname así, cuentan, ¿no? No, claro. Obviamente el partido Arena en su momento buscó tener esas mayorías. El partido FMLN igual lo buscó y no lo logró. El partido Nuevas Ideas sí lo hace. O sea, obviamente eso tiene diferentes implicaciones porque los partidos Arena y FMLN tuvieron que pactar y en algunos momentos hasta comprar gobernabilidad. Sí. Y eso incluso ha sido a lo largo del debate seriamente cuestionado porque eso promovió mucho la corrupción. Claro. Ahí surge la famosa figura del hombre del maletín negro. Sí, ¿verdad? O sea, tiene sus, digamos, sus peros esa configuración, pero también no hay que perder de vista, Ernesto, que la actual también genera otros efectos. Tal vez no digamos, el maletín negro directamente así, pero sí, por ejemplo, este resultado, y eso es otro de los aspectos que hay que analizar, Ernesto, es que de nuevo el país va a quedar a expensas de la voluntad de un partido político para la elección de los funcionarios que el Estado tiene para controlar el ejercicio de la función pública. ¿A qué me refiero? Corte de Cuentas, Corte Suprema, Fiscal General. ¿Y cuál es el problema con esto? Que obviamente al yo tener todo el control, pues yo nombro funcionarios que son, digamos, de mi confianza para fiscalizar mi ejercicio del poder. Pero el punto es, ¿quién va a querer... ¿Quién se va a autocontrolar? O sea, el Partido Nuevas Ideas se va a querer autocontrolar nombrando un buen fiscal para que ejecute su labor, nombrando una buena Corte de Cuentas para que audite los fondos públicos de manera eficiente. Ahí es donde vienen las preguntas, Ernesto. Sí. Entonces es un escenario lleno de más preguntas que respuestas. Yo creo que sí, en algunos aspectos, y tal vez hay respuestas, Ernesto, pero tal vez no hay que adelantarse, pero lo que quiero plantear es, ok, ¿se tiene gobernabilidad? Sí, tiene gobernabilidad, no necesita aparentemente de maletines negros, pero el problema, Ernesto, es que los controles entre las instituciones, que al decir control no estamos hablando de algo negativo, algo que va a obstaculizar el ejercicio del poder. Estamos hablando de los controles, por ejemplo, de que se utilice bien los fondos públicos, ¿sí? Los controles de que la administración pública sea transparente, entregue la información de toda su gestión. A eso nos referimos. Entonces, cuando se da una situación como la que estamos viviendo, esos controles tienden a minorarse, porque el partido en el poder no le conviene tener una institucionalidad fuerte, sino que por el contrario, disminuye los controles, aminora, digamos, toda esta institucionalidad que le va a controlar, precisamente para ejercer el poder sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de control. Entonces también está ese lado. Fíjate que aquí hay un elemento que voy digamos, a colocarlo sobre la mesa, porque es punto de discusión, análisis y, como tú dices, ¿verdad?, un poco poniendo en perspectiva las condiciones hegemónicas en las cuales ha caído el sistema político hoy en día, es el hecho de que también se habla mucho sobre el tema de la reforma constitucional, ¿no?, que podría venir. Y sobre todo en aspectos meramente puntuales. Te voy a poner un caso muy específico. El árbitro electoral, por ejemplo, ¿no? ¿Será que serán condiciones favorables para mantener vigente lo que por años, no solo en este tiempo se hablaba, sino que por años se ha dicho que es importante que el ente, en este caso el Tribunal Supremo Electoral,
pueda tener las funciones divididas, lo que es la parte jurisdiccional, ¿verdad? Bajo ese enfoque de carácter jurídico, pero también la parte administrativa. Eso no es cosa nueva, ¿no? No. ¿Será que también ahora estaríamos viendo en ese horizonte situaciones de esta naturaleza, Eduardo? Ernesto, yo creo que hay que enmarcar, digamos, el proceso que estamos viviendo. Y es un proceso, obviamente, de tránsito de una democracia imperfecta, una democracia electoral, hacia un sistema autoritario. Eso es lo que estamos viviendo, ¿sí? Ya vamos a ver si es autocracia o en qué se va a convertir, pero en esa medida, una de las etapas de ese proceso es precisamente el cambio constitucional. Es cambiar la Constitución, cambiar las reglas, cambiar el límite o el ejercicio de los derechos, cambiar los procedimientos que establece la Constitución, los procedimientos políticos que establece, cambiar las atribuciones de las instituciones, cambiar las instituciones. Eso, digamos, es lo previsible en este momento, o sea, que eso es lo que viene. Y en esa medida, hablando de lo electoral, pues obviamente está en la mesa, aunque ha dicho el presidente de la Asamblea que no lo tienen en discusión. Sí, claro. Él dijo públicamente eso. Pero bueno, pero acordate que de aquí al 31 de, ¿qué? ¿De abril? Sí, 30 puede pasar cualquier cosa. 30 de abril, ¿verdad? Puede pasar cualquier cosa. Pero el punto es que no debería de extrañar, y con esto no estoy diciendo que está bien, o sea, necesariamente, pero no debería extrañar que se dé un cambio constitucional, ya sea en algunos aspectos puntuales o que tengamos, digamos, un proceso constituyente originario, ¿verdad? O sea, que se emita una nueva constitución. Eso creo que no está, digamos... lejos de pensar. Lejos de pensar. ¿Y en ese olfato analítico tuyo, qué ves? No, yo no sé si van a seguir la lógica de la propuesta que hizo el vicepresidente. No sé si van pero a esa es seguir. una nueva constitución, entiendo, ¿no? Sí. Creería yo, ¿no? Lo han manejado como una reforma, pero cambia mucho. Casi no recuerdo cuándo es el porcentaje que se hablaba en su momento. Lo discutíamos con el doctor Julio Valdivieso y él hablaba de que sí, estamos hablando de un buen pastel. Sí, es un buen cambio. Un buen cambio, ¿no? El punto es que en el tema del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, no sabemos si van a adoptar ese procedimiento de elección y si van a adoptar esa configuración de una autoridad electoral, que sería un ente administrativo que organiza la elección y luego una entidad jurisdiccional que sería una sala de lo electoral en la Corte Suprema de Justicia. O sea, no sabemos cómo se van a decantar o cuál va a ser la solución que le van a dar. No sé si van a adoptar esa o simplemente van a cambiar el procedimiento de elección y quienes proponen a los magistrados. O sea, porque puede ser solo algo a ese nivel, Ernesto. ¿Quiénes proponen? No cambiar el modelo, porque esa es una posibilidad, no cambiar el modelo. Autoridad que concentra las dos funciones, pero se cambia quienes proponen a las autoridades que lo van a dirigir. Eso es otra posibilidad también que habría que analizar. Solo que hay que decir algo, Ernesto. Si nos apegamos a lo que dice la Constitución y lo que establece la jurisprudencia, a esta fecha, Nuevas Ideas ya no podría hacer ninguna reforma constitucional. Ya, en esta legislatura. Porque no fue sometida a, digamos, como aprobación para que la población lo... Así es, porque hay una sentencia de la Sala que establece que cualquier reforma a la Constitución, en su primera etapa, que es el acuerdo de reforma, tiene que ser presentado por el partido o por los diputados que lo promueven antes de la elección legislativa. Tiene que hacerse de esa manera para ese efecto de lo que usted decía, que la ciudadanía conozca de que este partido quiere promover X reforma. ¿no? Por ejemplo, puede ser el aborto, puede ser la pena de muerte, digamos que son los temas polémicos. Y eso no se hizo. Entonces, eso no se hizo. Recuerdo que Romeo Auerbach en algún momento tuvo la intención con una iniciativa que creo que no, tendría que haber sido con 10 diputados. Con 10 diputados. 10 diputados, no solo uno. Tendría que haberse propuesta por 10 diputados. ¿Está vigente esa resolución? Sí, porque no he escuchado mucho hablar de ello. No, lo que pasa es que no la van a decir y no la van a querer acatar. Ese es el punto. O sea,
por eso decía yo, hablando en lo ideal, ¿verdad? En lo jurídico. Sí, en el ideal de las cosas, ¿no? Sí, que tienen esa limitación. Aunque recordemos que hay un imperio, en el imperio estoico, en la filosofía estoica, decía Tolkien, que decía, bueno, miren, cuídense, en esos discursos justos pueden ocultarse a veces iniciativas malvadas, perversas, ¿no? No, pero digamos, en este caso, de acuerdo, pero en este caso la limitación de cuándo se puede hacer una reforma es precisamente con el fin que la ciudadanía conozca y que pueda ser objeto de debate ciudadano y que el ciudadano o la ciudadana pueda decir, bueno, yo voy a apoyar este partido que está promoviendo eso. Pero el deber ser es ese, ¿de acuerdo? Claro. Ese es el deber ser. Recordemos que hoy estamos viviendo nuevos tiempos, donde en política se hace y se deshace, ¿no? Sí, lastimosamente, Ernesto. Y algunas cosas son certeras si lo queremos ver desde el punto de vista para otros y a lo mejor para otros eso es negativo. Te voy a decir una cosa, te voy a plantear te voy a hacer un planteamiento para conocerlo desde tu perspectiva. ¿Qué opinas? ¿Tú sos de la idea de que el Tribunal Supremo Electoral debe separarse sus funciones de lo jurisdiccional y lo administrativo? Tiene sus bemoles eso, Ernesto. A ver, cuéntame. Y no estoy cerrado a la idea, pero digo, habría que analizar y llegar, pues obviamente, a una decisión política de qué es lo que le conviene más al país. Sí. Siempre se ha dicho que cuando el tribunal está conformado por, supuestamente ahora ya no por gente de partidos, pero sí gente de confianza de los partidos, se genera una dualidad. La autoridad electoral tiene el rol de juez y parte, ¿verdad? Esa, digamos, ha sido siempre el señalamiento. Y en esa medida, el tribunal toma la decisión, se impugna la decisión, es el mismo tribunal el que va a resolver sobre su decisión. O sea, es difícil que la cambie. Casos puntuales vimos en esta periodo electoral, donde muchos se preguntaban cómo es posible que ellos mismos estén diciendo qué van a hacer si el mismo están emitiendo juicios también. Entonces, ahí hay un tema, pero y por eso se plantea ese modelo separado de funciones, donde una autoridad es la que decide sobre el proceso electoral en su etapa de organización. Y hay otra instancia a la que puedo recurrir para que me dé que es la que establece la legalidad de las decisiones de la autoridad. Pero, por ejemplo, estaba leyendo en México que se había llegado hasta extremos donde, por ejemplo, tener una papeleta aprobada, eso era un calvario. ¿Por qué? Porque la autoridad electoral emitía la papeleta, había alguna inconformidad y entonces llegaban ante la autoridad electoral, que es jurisdiccional, y frenaba el proceso de emisión de papeletas, por ejemplo, porque se estaba, digamos, dilucidando si era legal o no la queja de partido o candidato. Entonces, decían que ese modelo también tenía ese problema de que podía, en un momento dado, significar bloqueos de la autoridad jurisdiccional a la administrativa y poder afectar el desarrollo de una elección, o sea, poder complicarlo. También tiene, digamos, ese tema, ¿verdad? Y como le digo, Ernesto, estaba viendo ese caso de México que decían hasta para una papeleta, tener una papeleta era sumamente complicado por ese proceso de control que había. Ok, te voy a poner otro ejemplo porque creo que es importante bajo ese, digamos, estudio que se puede hacer de qué es lo que verdaderamente hay que actualizar, dicen, ¿no? El término yo creo que es el que se ocupa es actualizar. Por ejemplo, el tema de la Corte de Cuentas de la República. Pasar a un Estado controlador o una figura más de contraloría que podría ser mucho más beneficiosa a la que se tiene hoy en día, que según para algunos no funciona, pero para otros no es que no funcione, sino que es cuestión de aplicación de la ley, ¿no? Es que yo creo que hay una mezcla, Ernesto, sin descartar de que hay que revisar el modelo institucional para ver si hay que hacer ajustes. Pero también hay que ver el tema de la aplicación de la ley. Exacto, sí. O sea, porque de nada sirve. Porque dicen, yo se lo he escuchado decir a muchos abogados, colegas tuyos, que en el país no es un problema de leyes, es un problema de aplicación. Sí, es que ese es el punto. Porque estamos hablando de la Corte de Cuentas, pero, por ejemplo, en una fiscalización, me acuerdo con una pandemia, los auditores llegaban, no los dejaban entrar o no les daban la información. ¿Y por qué algún ministro, algún ministerio no daba esa información?
¿ya? Hasta bloquearon a la fiscalía cuando iba a entrar a un ministerio a incautar o a revisar no sé qué es lo que iba la fiscalía. Entonces, Ernesto, aquí se puede establecer un nuevo modelo de fiscalización de fondos públicos con una corte de cuentas o una contraloría, como le queramos llamar, pero si no hay, digamos, un comportamiento de cumplimiento de la ley de parte de los auditados, entonces de nada va a servir, porque también hay que tener eso en mente, pues, o sea, si con lo que está se podría hacer algo, pero las autoridades no colaboran en entregar la información o, digamos, se puede determinar alguna responsabilidad, pero eso se maneja de otra manera para no afectar a los funcionarios, entonces de nada sirve que se tenga una autoridad diferente. O sea, porque el punto es, como digo, sin descartar la revisión del diseño, introducir nuevos procedimientos, etcétera, pero también hay que ver el tema del cumplimiento de la ley por parte de los que van a ser auditados, porque si yo al final cierro las puertas, cierro la información a la auditoría de la Corte de Cuentas, entonces ¿en qué estamos? O sea, no sirve de nada, porque obviamente se quiere reformar la institución para que sea el garante del buen uso de los recursos estatales. Pues sí, pero si yo no dejo que auditen bien, o yo tengo gente afín a mi partido en la Corte de Cuentas, entonces ¿yo qué voy a auditar? ¿Cómo voy a tener garantía a la ciudadanía? ¿Cómo vamos a tener garantía de que se ha auditado adecuadamente la cosa pública? O sea, es sumamente complicado pensarlo en esos términos. Por eso es necesario, más allá del diseño institucional, obviamente la aplicación de la ley y tener personas con cierto grado de independencia en las instituciones. Por eso es que yo decía, Ernesto, hace un momento, uno de los efectos de la elección, de estos resultados, es que de nuevo queda todo en las manos de nuevas ideas para elegir a los funcionarios que tienen que hacer este nivel de control, ejercer este rol de controlador, queda en manos del partido y pues obviamente en la lógica, en lo que sucede en la realidad, yo no voy a poner a alguien que me esté contando las costillas, yo voy a poner a alguien que me facilite la gestión. Entonces, ese es el problema al final, Ernesto. Bueno, apartando un poquito digamos, reto desafiante, diría yo, para el país, porque muchos que sí creen, de hecho, veíamos la opinión de varios juristas que son de la idea de que la Constitución de la República debería de actualizarse, ¿no? La que tenemos viene desde 1983, ¿sí? O sea, eso es relativo, Ernesto. ¿Sí? Estados Unidos tiene una Constitución de 1800. Y adaptarla a los nuevos tiempos, ¿sí? Y la Constitución de Francia igual, o sea... Y son intocables, ¿no? Y ahí están. O sea, eso de que es algo vieja la Constitución, eso es relativo, Ernesto. O sea, el punto es que hay una serie de procedimientos para actualizar la Constitución sin tocar su texto. Eso lo hacen los tribunales de justicia. Hay una versión más allá arriba de esa discusión, ¿no? De que sí existen canales sin necesidad de irse tan al extremo, diría yo, ¿no? Y tuvimos la muestra en 2009-2018 con la Sala de lo Constitucional, que amplió algunos, discutible, pero amplió, digamos, lo que entendíamos por algunos conceptos constitucionales sin tocar el texto. Entonces, eso de que hay que actualizarla, yo esos discursos no me los creo, Ernesto. No te convence, ¿no? El punto, Ernesto, es que obviamente el proyecto político o político personal que tenemos como gobierno necesita una constitución, necesita su constitución y por eso la van a modificar, no porque vamos a actualizar la constitución, no. Y no lo ves tú correcto desde tu perspectiva, ¿no? Yo no estoy cerrado a que se revise la Constitución y se adecue lo que se tenga que adecuar. O sea, claro, eso yo creo que no se puede estar en contra de, pero el punto es el sentido, el objetivo de esta reforma. O sea, en realidad pensar en modificar la Corte de Cuentas es para que sea más efectiva en la fiscalización o es para tener más control de la institución. ¿Ya? O solo es para algo cosmético, para hacer creer de que sí se está cuidando el dinero público.
O sea, ¿para qué se quiere hacer la reforma? Entonces, yo en este momento, si bien, como digo, pueden haber aspectos de la Constitución que hay que reformar, pero yo lo veo más como la siguiente movida en el tablero de ajedrez que tiene el gobierno, hacer su Constitución. ¿Cuál es el reto, digamos, que tú logras visualizar, o los retos que debe de tener esta nueva configuración legislativa, Eduardo? Si lo vemos, ya hablamos un poquito en la puntualidad sobre lo que se habla, se menciona, se discute, que es el tema de las reformas, pero si no es así, digamos, ¿qué es lo que realmente podríamos esperar de esta nueva Asamblea Legislativa? Donde ya a tu criterio pues podría ser que estás de alguna manera dándole el aval, no aval, sino más bien considerando de que sí, es cierto, la existencia de un partido hegemónico, es decir, mayoritario, que en su momento, pues ahí están, ¿no? Claro. El número de diputados, ¿verdad? Sí. Yo, en realidad, de la Asamblea, en términos de institucionalidad democrática, no espero mucho, Ernesto. O sea, yo no espero mucho de esto. Tal vez uno puede esperar que, junto con el gobierno, mejoren las condiciones de vida en materia económica de la población. Eso es lo que uno podría esperar de la Asamblea. Como digo, en términos de institucionalidad democrática, yo no le veo mayores posibilidades a la Asamblea Legislativa, porque ha tenido una visión, digamos, a mi juicio equivocada en términos de institucionalidad, ¿sí? En términos de institucionalidad. Por ejemplo, nombramiento de funcionarios. Ha repetido los mismos vicios de legislaturas anteriores. Lo mismo han hecho. No hay transparencia, no hay elección en función del mérito, sino que es la conveniencia política, no son procesos que indaguen en realidad, digamos, las características de la persona, el perfil. Entonces es lo mismo que hicieron antes, ¿ya? Y por eso decía, Ernesto, que tiene ciertas particularidades el momento. Allá era ponerse de acuerdo con maletines, aquí no, aquí es, no necesito el maletín, pero en términos de institucionalidad no están aportando, ¿ya? O sea, están cometiendo los mismos errores de las legislaturas anteriores, poniendo gente afín al partido, no gente con la capacidad, con la idoneidad necesaria para ejercer el cargo. Entonces, digo, en términos de institucionalidad, yo no veo una posibilidad de mejora. Entonces, por eso yo no espero nada en esos términos. Al contrario, yo creo que van a haber más reversiones. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, hablemos un poquito también de esta nueva configuración en la que entra la administración municipal. ¿Cómo harán los alcaldes para administrar los municipios si no podían con uno, y ahora cómo será la administración teniendo a otros anexos? Esa es una pregunta que se ha hecho mucho hoy en día. Sectores que se han estado examinando el tema de esa apuesta de desarrollo local que ha sido ausente y que de alguna manera influyó muchísimo a la hora de hacer evaluaciones por parte de la población para no darle el aval a los alcaldes, ¿no? Claro. Me gustaría que habláramos de esto cuando regresemos. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias a usted por estar con nosotros. Gracias a usted por estar pendiente de nuestra señal y estar debidamente enviándonos sus comentarios, sus preguntas a través de nuestro número de WhatsApp que aparece en la pantalla inferior de su televisor, para que usted nos haga llegar la pregunta pertinente del análisis que estamos haciendo esta mañana con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Y hemos hecho una lectura sobre el resultado electoral y sobre todo también desde los principios básicos de la discusión última que se ha generado en torno a la posibilidad de que tengamos reformas constitucionales en algunos aspectos puntuales, así como también del reto desafiante que existe ahora para esta nueva legislatura. Pasamos a examinar ahora otro actor importante de las modalidades generadas en esta nueva elección, que es el tema de los 44 municipios, ¿sí?, y convirtiendo al resto en distritos. ¿Cómo harán los alcaldes para administrar los municipios si antes era difícil con uno, no digamos ahora tener 3, 4, 5, hasta 19, creo que tiene uno allá en Chalatenango? Sí. ¿Qué piensas? ¿Cuál es la valoración que tú tienes con relación y qué estudios han hecho para poder de alguna manera tener elementos de juicio y someterlos a consideración esta mañana? Eduardo. Bueno, en primer lugar, Ernesto, creo que
esta situación que van a enfrentar las municipalidades hay que enmarcarlo dentro de ese proceso que comenzó el gobierno de, voy a decirlo de una manera, desmontarle un poco la autonomía municipal. Porque esto comenzó con el recorte del FODES, siguió con el tema del ADON, que es la que se encarga de hacer la obra pública a nivel municipal. Entonces, el que ahora se enfrenten las municipalidades a una nueva realidad donde van a tener más territorio, más población, más necesidades que atender, con menos recursos o con limitados recursos y dependiendo de la autoridad del Ejecutivo, entonces no se ve un panorama desde la óptica del desarrollo local, no se ve un panorama favorable, sino que se ven muchos retos, muchos desafíos y creo que muchos problemas para que desde lo local se pueda generar desarrollo. O sea, porque hay que verlo desde esa perspectiva, Ernesto. Habrán las condiciones para que desde las comunidades, desde lo municipal se pueda desarrollar el país. Eso habría que preguntarse si están esas condiciones. Y no digo que antes las estaban, o sea, claro también, o sea, antes se habían hecho ejercicios, por ejemplo, de algunas mancomunidades en La Paz, por ahí, por toda esa zona, para ver si uniendo esfuerzos las municipalidades podían generar desarrollo, podían generar bienestar para la ciudadanía. Pero, digo, este proceso que se está viviendo y que digamos, voy a decirlo así, concluye o es otra etapa más con la reestructuración municipal, lo que plantea es una serie de desafíos, sin duda. ¿Cómo van a ser las municipalidades? Y yo todavía no tengo claro, en realidad, cómo van a ser, por ejemplo, en términos jurídicos. Habría que ir a revisar la ley, qué es lo que establece, pero el punto es qué ordenanzas, qué tasas municipales, qué impuestos municipales van a estar vigentes el primer día que comiencen las nuevas municipalidades. Y digo esto porque si ese día yo tengo que ir a pagar una certificación de partida de nacimiento, ¿cuánto voy a tener que pagar? ¿Lo mismo o voy a tener que pagar una tasa? ¿Cuál va a ser la tasa o lo que voy a tener que pagar, por ejemplo? Entonces hay una serie de digamos, desafíos y de dudas de cómo las municipalidades van a comenzar a operar el primer día. Y con esto obviamente no quiero decir de que no era necesario hacer una revisión de las municipalidades, pues si en realidad tenía sentido tener algunas municipalidades que no eran autosostenibles, si era necesario eso, pero el punto es la forma atropellada en que se hizo esto, sin discusión, sin debate, y que de hecho en algunas encuestas la ciudadanía sí resentía el cambio a nivel municipal, lo resentía en mayor porcentaje que lo que resentía el cambio de los diputados, ¿sí? Porque obviamente ahí implica afectarle algo a la ciudadanía, sí, o sea, al ser el cambio. Entonces hay varias dudas, Ernesto, que vamos a ver si los consejos que han sido nombrados tienen o van a tener esa capacidad de, digamos, solventar todos estos problemas que van a tener de entrada. Fíjate que a la hora de hacer lecturas como la que estamos teniendo esta mañana, hay quienes piensan que van a tener que hacer ciertos ajustes con relación a ese tema. Vayámonos a un ejemplo muy específico, ¿verdad? En el caso del sector de Chalatenango, hay un municipio que creo que lo ha ganado el Partido de Concertación Nacional, ¿verdad? Que tiene 19 distritos. Sí, habría que ver la extensión. ¿Cómo vas a lograr impactar? ¿A partir de qué fondo vas a lograr? Yo creo que aquí también entra en juego el papel que la Dirección de Obras Municipales ha venido jugando. Creo que va a ser mucho más protagónico y mucho más, digamos, directo, ¿no? Pero ahí es donde se confirmaría lo que yo mencionaba, Ernesto, que ha sido disminuirle la autonomía a los municipios, sí, claro, y darle al gobierno más capacidad. Potestad para manejar, o sea para depender de ellos. O sea. Pero, digo, eso estará apegado a la Constitución, en primer lugar. Ese es un punto. O sea, si esto no es una invasión a la autonomía municipal. En segundo lugar, si tendrá los resultados efectivos para la gente.
porque también hay que ver esto, si la DON ha sido efectivo. Yo he escuchado casos de municipalidades que, digamos, el problema que dicen es no hay obra, no hay servicios municipales eficientes porque no hay plata por el FODES. Y la DON es muy burocrática, según algunos casos he escuchado, y no tiene, digamos, una respuesta inmediata para atender algunos problemas. Entonces, digo, ¿qué es lo que se va pensando, Ernesto? Esta reforma, todo este cambio, ¿era para fortalecer la gestión municipal y generar desarrollo? ¿O era para concentrar el poder en el Ejecutivo, para darle más poder al presidente? Porque al final, ¿quién tiene el poder en el municipio? El presidente, con el tema de las obras municipales. Él es el que tiene el control. Entonces, ahí es donde está, digamos, el cuestionamiento. ¿Para qué se hizo la reforma? ¿Se debatió, se analizaron los pros y los contras de la reforma? Obviamente que no. Simplemente se procedió en un momento, un interés político electoral, Ernesto. Y luego, obviamente, hay intereses financieros, intereses de dinero, por el manejo del dinero para las obras municipales. Entonces, yo sí veo también digamos, muchos desafíos, muchas dudas en el tema de cómo va a ser la gestión de los municipios, pensando, digo, en el desarrollo municipal, no en otra cosa, no en fortalecer la oposición. No, me refiero a cómo va a ser la gestión de los territorios. O sea, porque van a gestionar mucho más territorio, mucha más población y obviamente muchas más necesidades que tiene que atender. Lo podrá hacer con las condiciones actuales las municipalidades, porque diferente hubiese sido, Ernesto, ok, se hace la reestructuración, pero se libera de nuevo el FODES para estos nuevos municipios, para que tengan los recursos y puedan atender las necesidades. Si un consejo municipal no pudo atender problemas de recolección de basura en su municipio, ahora con 4 o 5 más, con más población, ¿cómo lo van a hacer? Porque obviamente recogerle la basura a 100.000 personas no es lo mismo que a 200.000. O sea, las capacidades son diferentes, la logística es diferente, todo, o sea, es diferente cuando hay más población, hay más territorio. ¿Cómo voy a hacer yo para recibir la efectiva gestión municipal frente a mis necesidades para compartir, pagando, siendo cumplidor de toda mi, digamos, cuestión tributaria, para que otro que no genere esa contribución tenga los mismos, digamos, beneficios? O sea, esa equiparación, como tú dices, viene siendo como las grandes preguntas que se hacen, ¿no? Y o sea, ¿quién va a asumir esa responsabilidad de poder llevar una efectiva administración municipal frente a otros municipios que a lo mejor no son también tienen sus complejidades? Claro. No, y es que en el fondo esta reforma de reestructuración municipal, todo este cambio, Ernesto, lo que hizo es que volvió o diluyó ese vínculo de representación, ¿sí?, entre el consejo, el alcalde y la comunidad. O sea, antes podía representar a X cantidad de población este consejo, este alcalde. Ahora, como tiene mucha más población, ese vínculo se hace más amplio. O sea, ya represento a muchas más personas, tengo que atender las necesidades de muchas más personas, entonces, digamos, es más difícil cómo establecer esa relación. O sea, la rendición de cuentas ahí se vuelve más compleja, ya de que, o sea, no es lo mismo que yo tenga, voy a decir algo, la población de 20.000 personas, ¿sí?, que estas comunidades sean bastante activas, que pidan rendición de cuentas, que sean bastante fiscalizadoras del ejercicio del poder que hago yo como alcalde, por ejemplo, a que tengamos 100.000, y ahí se hace más difuso el tema de la rendición de cuentas. O sea, yo le respondo a todos y a nadie, por ejemplo. Entonces ahí la vinculación, ese tema de confianza, ¿sí?, de cercanía entre un funcionario y su comunidad se diluye, y entonces nos quedamos con una situación donde la que pierde al final es la comunidad. Veamos el otro ejemplo más específico, más claro, Eduardo. San Salvador Centro, por ejemplo. Sí,
O sea, no me recuerdo cuánto O sea, la complejidad de la administración de mexicanos no es la misma a la que pueda tener otro municipio de los va a Yuxtepeque, Ciudad Delgado y mexicanos, ¿verdad? Mexicanos, Cucatancingo. Eso va para el centro. Solo el municipio de San Salvador, que es el más poblado, tiene problemas. Ya tiene problemas. Por ejemplo, el estado de las calles, la recolección de basura, todo eso. Y ahora sumémosle esos nuevos territorios y esos nuevos problemas que, como usted bien lo dice, cada municipio tiene su particularidad. Sí, la naturaleza de sus problemas hay algunos denominadores comunes, ¿verdad? Claro. O sea, factores pero de común. Ahí es donde viene el punto, Ernesto, que no sé, yo creo que esto no lo pensaron. Yo creería que no pensaron todos estos aspectos. Pero ¿por qué crees tú que no lo pensaron si esta ha sido una discusión no nueva? Esto viene, si lo que pasa es que regresamos al tema de lo que hablamos, si es que lo que pasa es que los tiempos actuales son diferentes a los que... Es que lo que pasa, ¿verdad? Ernesto... Si esta es una discusión que corrió Arena también en su momento, ¿te recuerdas? Lo hizo el Frente, nada más que le cambiaron nombres, ¿verdad? Sí. A sus estudios. Es que lo que pasa, Ernesto, es... ¿Qué tipo, y por eso digo esto, qué tipo de proceso fue? Fue un proceso participativo, de discusión, de diálogo, donde participaron diferentes... No, o sea, fue una decisión legislativa que se adoptó y punto. Ya, entonces, y como digo, a mi juicio era por la urgencia de la elección, porque perdían... ¿Tú crees que detrás de todo esto había ya una previa lectura del impacto que iban a tener? Sin duda. En términos de votos. Sí, ya tenían. Y al verse en esa desventaja, dijeron, hagamos esto cuanto antes para poder mantener el control. Exacto. Eso es lo que tú logras ver. Pasándose por delante lo que tú hablas, el tema de la autonomía, en el caso del ejercicio municipal. No les importó el tema de la autonomía, sino que lo que necesitaban era reconfigurar para tener un resultado electoral favorable, ¿sí? Que es el resultado menos favorable para el partido. ¿Sí? Porque obviamente a elección presidencial y legislativa no hay discusión del impacto. Aquí ganaron mayoría, pero no como en la legislativa y la presidencial. ¿Ya? Entonces había un cálculo, sin duda, del partido y por eso hicieron el cambio. Entonces, en esa medida no es un tema, Ernesto, pensado para o en función del interés de las municipalidades, de la población de las municipalidades, sino que era un tema electoral. Ok, ¿podría ser, digamos, respaldado tu argumento con el simple hecho de ver que estos municipios emblemáticos, San Miguel los pierde Sonsonate, pierde en este caso Antiguo Cucatlán, que era la Libertad ¿verdad? Y casos, Ernesto, donde eran alcaldes de Nuevas Ideas, perdieron el municipio, pero como se va a convertir en distrito, entonces gana la elección. Por ejemplo, Ilopango. Ilopango perdió Nuevas Ideas, pero gana el municipio completo por Soyapango y no me acuerdo quién. Tonacatepeque. Sí, que están ahí. Tonacatepeque, San Martín. San Martín, ¿verdad? Creo que eran los otros dos. Y hay varios casos similares donde el alcalde del municipio pierde en su municipio. Entonces, Ernesto, como digo... O sea, tú ves que aquí había un frío cálculo ya de la situación, sí, ¿no? Todo estaba fríamente calculado, ¿no? Como dice el humorista mexicano. Porque como digo, Ernesto, si esta era la idea del gobierno para mejorar el desarrollo local y mejorar el desarrollo del país, esto se hubiese comenzado a discutir hace 2, 3 años, ¿sí? Con la participación de diferentes sectores, academia, comunidades, para, digamos, tener un mayor consenso en la reforma, pero no se hizo así. Entonces, por eso digo, y esto es lo que deja todas estas preguntas de cómo lo van a hacer y cuál va a ser el impacto real en el desarrollo local. Porque eso es lo que hay que medir, Ernesto, después. ¿Se desarrolló o no la comunidad, las poblaciones, o siguieron igual? Ok, esa respuesta será el tiempo que nos la va a dar, ¿no? Exacto, exacto. Hay muchas cosas que todavía quedan en esa constelación de preguntas para saber realmente si esto funciona, si va a funcionar o no va a funcionar. Lo mejor es que funcione. Al final creo que la población, todos merecemos avanzar en muchos aspectos elementales, especialmente cuando se trata
de mejorar nuestros municipios. Como siempre, es bien importante conocer tu punto de vista. Con esto quiero agradecerte que nos hayas aceptado la invitación a abrir la semana del día lunes con nuestros programas y particularmente con tu análisis. Gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes, Ernesto, y un saludo a la audiencia. Gracias. 7:19. Cuando regresemos, vamos a continuar hablando bajo este mismo enfoque con el presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Guzmán, que ya está acá con nosotros, y vamos a hablar precisamente sobre esos importantes también desafíos que se tienen, sobre todo cuando se dice que El Salvador, y lo ha dicho él siempre, bajo su lema que para nosotros ha sido siempre punto de análisis en esta plataforma, El Salvador es un suelo fértil para un mejor país. Vamos a ver de qué se trata. 7:20, regresamos con más. Quédese con nosotros.